El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda, como siempre, su amigo y servidor Nereo Zamorano. Y le agradece la oportunidad de compartir esta mesa, compartir este programa que sábado a sábado le ofrece a usted el Instituto Electoral de Tamaulipas, el IETAM. Esta es la emisión número 774, ya 774 programas de diálogos por la democracia. Este espacio, ya le he comentado antes, que le ofrece el IETAM con el propósito de fortalecer la cultura democrática, pero además también de informarle sobre las acciones, sobre las tareas, sobre las actividades que realiza el propio Instituto Electoral de Tamaulipas, desde luego en coordinación con otros aliados estratégicos, a fin de cumplir cabalmente con sus atribuciones, con sus funciones, en apoyo incluso, o con apoyo incluso, o con fundamento en sus fines y sus principios, los principios a partir de los cuales debe realizar las acciones que le indican esas atribuciones por ley. Bueno, ¿y por qué le digo todo esto? Pues le digo todo esto porque hemos ya atendido de muchas formas en otras emisiones del programa, que si bien es cierto, el Instituto Electoral de Tamaulipas tiene como función primordial organizar el desarrollo y la implementación de procesos electorales en Tamaulipas, con el propósito de renovar pues los poderes del propio Estado, como es la gobernatura, el Honorable Congreso del Estado y los 43 ayuntamientos. También es cierto que no es en sentido estricto la única atribución o la única función o acción que debe realizar el IETAM. Y aquí lo hemos comentado prácticamente o tácitamente, lo hemos dicho, debemos o podemos cuestionarnos a nosotros mismos, no propiamente al IETAM, a nosotros mismos como ciudadanas, ciudadanos, ¿qué es lo que el Estado de Derecho, ya ni siquiera diré solamente la ley o solamente los poderes o solamente las instituciones, sino el Estado de Derecho en su conjunto debe realizar a fin de que efectivamente los ejercicios relativos a procesos electorales para lograr o hacer realidad la representatividad ciudadana ante estos poderes se debe hacer. Es muy probable que usted y yo estemos ya pensando en organizar las elecciones. Sí, pero lo que fundamenta la organización de las elecciones es, desde luego, de manera muy práctica, la participación ciudadana. O sea, sin participación ciudadana es muy difícil o
yo diría prácticamente imposible que se desarrolle lo que usted y yo conocemos como democracia. Y sin democracia es casi imposible que se realicen elecciones, ya no digamos organicen e implementen elecciones, sino que se realicen, se lleven a cabo las elecciones. Sin democracia no hay elecciones. Sin participación ciudadana, pues la democracia queda endeble. Por tanto, también los procesos electorales quedan sin significado real. El fundamento de todo esto lo tiene o lo debe otorgar la ciudadanía y particularmente la participación ciudadana. En ese sentido, y ahí sí ya le voy a decir desde mi perspectiva, lo que le da fuerza a toda la función, a todas las atribuciones, a todas las acciones, a toda la misión que debe atender o cumplir el Instituto Electoral de Tamaulipas, como también el órgano rector nacional en términos de elecciones, el INE, es la participación ciudadana, no hay más. Solo con participación ciudadana podemos hablar de democracia. Ahora bien, el punto es, sí es cierto, necesitamos la participación ciudadana para implementar ejercicios o para hacer valer o para hacer una realidad del valor de la democracia. Sí es cierto. Pero, ¿qué es lo que me permite o qué es lo que le permite a usted, a mí, a todos nosotros, que le otorguemos ese valor a la democracia? ¿Qué es lo que a usted le motiva esa participación ciudadana para fortalecer la democracia? Desde mi particular punto de vista es la cultura democrática. Lo que usted tiene en términos de valores y de principios para poder hacer una realidad el concepto de democracia es cultura, cultura cívica, cultura democrática, educación cívica. Yo lo he dicho aquí, lo he comentado ya en otros programas. A veces pensamos que la participación ciudadana debe surgir espontáneamente, mágicamente. La realidad es que no. La realidad es que no. La realidad es que el Estado de Derecho, no solo el INE, no solo el IETAM, sino todas las instituciones y las leyes, las normas que rigen a países o a estados como el nuestro, Estado-nación, me refiero, como el nuestro, tienen como fundamento una cultura, tienen como fundamento un asunto que tiene que ver con educación. Esos principios, esos valores deben fomentarse no desde el aparato escolar, no desde el aparato de la autoridad electoral, no desde el aparato gubernamental, sino desde todos los aparatos, desde todas las instituciones y cuasi instituciones que integran este Estado de Derecho. Y desde mi particular punto de vista, una de las instituciones esenciales en ese sentido es la familia. Otra más es el aparato escolar.
Otra más son las instituciones que se crean o que se establecen con propósitos específicos. Y ahí tendríamos que hablar entonces sí del INE y del IETAM, ¿no? Y en ese tenor de ideas, lo que podemos considerar como asunto esencial es la educación o la cultura cívica y democrática, la cultura ciudadana, que propician estas instituciones. A ver, hagamos un alto en el camino. Si llegamos a considerar o a pensar que por la publicidad o por el ejercicio que en términos de participación ciudadana se hace en cada ocasión en que hay elecciones, se fomenta una cultura democrática, tendríamos que aceptar que estamos equivocados. No es solamente el marketing político, no es solamente la difusión institucional, no es solamente la difusión de la propaganda o la publicidad electoral la que puede fomentar o propiciar la cultura democrática, mucho menos la educación cívica. Pero aun y cuando pensemos en que con esa publicidad sí se influye, o con ese marketing sí se influye para motivar la participación ciudadana, también tendríamos que pensar en que esa cultura democrática se debe fomentar desde siempre, de manera constante, de manera permanente, no solo cuando hay elecciones. Permanentemente hay que trabajar para fomentar la cultura democrática, para fomentar la educación cívica. Y no es un trabajo exclusivo de las instituciones electorales, es un trabajo que se realiza de manera conjunta, con esfuerzos compartidos entre las instituciones y cuasi instituciones que integran el aparato de este derecho o los aparatos de este derecho de Estado. Voy. Entonces, ¿es un trabajo del IETAM? Sí. ¿Es un trabajo del INE? Sí. ¿Es un trabajo de las autoridades? Sí. ¿Es un trabajo del aparato escolar? Sí. ¿Es un trabajo de los partidos políticos? Sí. ¿Es un trabajo de la familia? Sí. Dice el eslogan, en Tamaulipas todas y todos hacemos la democracia. Y créame, es muy cierto, no es tarea exclusiva o particular. Se requiere participación ciudadana y para la participación ciudadana se requiere cultura cívica, cultura democrática. Y para fomentar lo que es la participación en elecciones o en procesos electorales, es necesario que esa cultura cívica, que esa educación cívica, que esa cultura democrática se ejerza todos los días de la vida social de todas y todos los individuos que integran ese conglomerado social. De ahí que también debo decirle como parte sustancial de este conversatorio, el IETAM se preocupe, no solamente el IETAM, el INE y otros organismos públicos electorales locales, como es el caso del IETAM, se preocupen por todos los días trabajar a favor del fortalecimiento de una cultura democrática en desarrollo,
creciendo, creciendo y creciendo. Y esa preocupación se concreta a propósito de trabajos, de ejercicios, de actividades. Esas actividades no solo se deben realizar con la ciudadanía, es decir, con mujeres y hombres mayores de 18 años, o que a partir de los 18 años ya se consideran ciudadanas, ciudadanos. No, es un trabajo que debe fomentarse permanentemente en toda la población, con toda la población, incluso con la población infantil. Importantísimo ese trabajo. Y desde luego en ese trabajo pues deben compartir esfuerzos varios aparatos o varias instituciones. Destacan las instituciones que tienen que ver con el aparato escolar o con la escuela. Desde luego las instituciones que tienen que ver con asuntos democráticos o con asuntos electorales, ¿sí? Pero también destaca la familia. También destacan los maestros, sí. También destacan otros organismos u otras instituciones que son fundamentales, ¿sí? Como, por ejemplo, el sistema para la protección y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Sí, como también destacan los apoyos y las ayudas de las organizaciones civiles. Sí, destaca el trabajo también, desde luego, de organizaciones no gubernamentales. Porque como decíamos, ese trabajo es de todos. Siguiendo esta línea de acción o siguiendo esas líneas de acción, el IETAM realiza convenios, realiza acuerdos de apoyo y colaboración con varios aparatos de Estado. Entre ellos destaca el aparato escolar. Se firman convenios de apoyo y colaboración con la Secretaría de Educación en Tamaulipas, por ejemplo, entre otros. Las universidades, desde luego, entre otros. Un programa que se tiene en ese sentido, que es de trabajo conjunto, es el programa de experiencia democrática en la escuela. Ya le hemos platicado aquí, particularmente ha estado con nosotros la licenciada Laura Alicia Colunga Castillo, que es la directora ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del IETAM. También ha estado la licenciada Verónica Ivette Abundis Cervantes, que es la vocal ejecutiva, la vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas. Bueno, en función o en relación a todo esto que le digo, el pasado miércoles, entiendo que fue miércoles, déjeme ver aquí mi calendario, sí, miércoles 11 de mayo, a las 11 de la mañana aproximadamente se llevó a cabo un evento importantísimo en este tenor de ideas, evento realizado desde luego en el propio IETAM. Es una actividad que se llama Conoce el Instituto Electoral de Tamaulipas y forma parte del programa de experiencia democrática en la escuela. Es un programa que realiza el IETAM a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, difusión y capacitación del propio IETAM, y lo hace con el gran apoyo de la Secretaría de Educación en Tamaulipas. Es en realidad un programa que lo integra la Secretaría de Educación en Tamaulipas, que lo genera la Secretaría de Educación en Tamaulipas. Porque debe saber usted que en los programas de estudio de educación primaria, por ejemplo, secundaria también y preparatoria también,
bachillerato también. Existen materias, existen líneas de aprendizaje que tienen que ver con la educación cívica. Y dentro de estas materias, estas líneas de aprendizaje, existen asuntos que tienen que ver con el ejercicio de la democracia, con los principios, valores de la democracia. Y con el objetivo de propiciar aprendizajes significativos, aprendizajes con experiencia de vida, la Secretaría de Educación Pública, el YETAM y otras instituciones desarrollan acciones que tienen que ver con este programa de experiencia democrática en la escuela. En próximas fechas, la licenciada Laura Alicia Colunga Castillo, directora ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del YETAM, estará en la mesa, estará aquí con nosotros para explicarnos más detalladamente en qué consiste el programa. Pero antes de irme, quiero comentarle a usted también que estas acciones no se realizan solamente a nivel local, a nivel de Tamaulipas. Estos ejercicios son importantes y se realizan incluso a nivel nacional. Le decía hace un momento, recientemente tuvimos la participación en Diálogos por la Democracia de la licenciada Verónica Ivette Abundis Cervantes, que es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas. Y ella nos hablaba del parlamento, del 12º parlamento de niñas y niños en México. Ese 12º parlamento acaba de tener un evento cumbre, un evento de culminación, precisamente en la capital del país, para pues reunir o conglomerar allí a todas las niñas y niños que participaron durante la implementación de acciones de los parlamentos en cada uno o en cada una de las entidades federativas del país, en cada uno de los estados del país. Aquí le hemos comentado que incluso en representación de Tamaulipas se dieron la participación de dos niñas o niños que estuvieron allí en México participando en este Parlamento Nacional. Pero también ella, la licenciada Cervantes, Abundis Cervantes, estará con nosotros para platicarnos en qué consiste este trabajo o en qué consistió este trabajo que realizan a nivel nacional. De manera tal que si todos pensamos que la única forma de fortalecer la democracia en México es mediante cultura, es mediante educación, y todos participamos para fomentar esa cultura, esa educación, tenga usted por seguro de que la organización, la implementación y el desarrollo de los procesos electorales como este que ya está a punto de iniciar, que es un proceso electoral importantísimo, se implementarían de manera más sencilla, más transparente, incluso con mayor certeza, precisamente por la participación de todos. Y a propósito de eso, quiero decirle que ya está abierta la convocatoria pública para que las y los ciudadanos de Tamaulipas que quieran participar como consejeras o consejeros electorales para integrar a los consejos distritales, y los consejos son 22 consejos distritales y 43 consejos electorales municipales, los que habrán de integrarse durante este proceso electoral. Las funciones que estos consejos electorales tienen
los 22 distritales y los 43 municipales son importantísimas para estas elecciones. Y quien integra estos consejos son ciudadanos como usted, como yo. Desde el IETAM le invitamos para que participe. Consulte el portal del IETAM, consulte la convocatoria, ahí están ya los procedimientos que se deben de seguir para poder manifestar nuestro interés por desempeñarnos como consejeras o consejeros electorales, sea distritales o municipales. Y yo estoy muy seguro que con participación ciudadana, con su participación, estos consejos electorales, los distritales y los municipales, estarán integrados en tiempo y forma. Pero es esencial que usted vaya al portal del IETAM, busque ahí está, luego en el banner principal, ahí está la convocatoria, busque los requisitos, busque los documentos que se necesitan presentar y hágalo. La fecha de preregistro ya está abierta, se cierra en junio, pero no espere usted a que llegue junio. Abra ya el portal del IETAM y llene usted la documentación para su preregistro en línea. Ya está abierto. Después habrá otra etapa de registro en sedes, pero para ir hacia el registro en sedes usted debe hacer su preregistro en línea. Se trata de la convocatoria pública que lanza el IETAM para la integración de los consejos electorales distritales, 22 consejos electorales distritales y 43 consejos electorales municipales. Soy Nereo Zamorano, de veras le agradezco mucho el favor de su atención y le invito para que la próxima semana esté de nueva cuenta aquí en Diálogos por la Democracia. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.